Subaru mordió con fuerza las palabras, las molió con los dientes y las dejó caer. Se detuvo durante varios segundos mientras pasaban por su garganta, en su estómago, y finalmente fluyó a través de sus venas hasta su cerebro. Beatrice alzó la ceja sorprendida por la reacción de Subaru, aparentemente mucho más silenciosa de lo que ella había previsto. Supongo que estás menos agitado de lo que esperaba. Pensé que ya estarías llorando como un bebé. Beatrice todavía tenía esa mirada en su cara cuando Subaru levantó su mano derecha delante de ella, mostrándole un par de dedos levantados. Bueno, hay dos posibilidades en las que puedo pensar. Subaru se inclinó hacia uno de sus dedos levantados mientras Beatrice se ponía en silencio ante él. Primero, este es el humor del cementerio, una broma realmente horrible. Dicho sin rodeos, esto realmente no es gracioso, así que, si vas a sacar una señal de madera que diga te engañé y reír, adelante, ahora es el momento. Cerró un ojo en un intento de aliviar el estado de ánimo, pero la expresión de Beatrice se mantuvo sin cambios. Con Beatrice sin decir nada ante él, Subaru dobló el segundo dedo. Si no es una broma, solo hay una posibilidad, la maldición no se ha levantado todavía. Beatrice cruzó los brazos como para apoyar la hipótesis de Subaru. Esto era el resultado de las cicatrices blancas de las mordeduras de la bestia del demonio que cubrían su cuerpo entero. Todavía palpitaban cuando Subaru los miró con una nueva y ominosa luz. Voy a pedirlo solo para asegurarme. ¿No puedes levantar la maldición? ¿No me estás ocultando algo? No creía que Beatrice dijera, nadie me lo pidió, así que no lo haré, pero él quería preguntar por si alguna pequeña esperanza quedaba. Naturalmente, Beatriz respondió a su pregunta con un movimiento de cabeza. Si fuera algo que yo pudiera eliminar, ¿me pondría eternamente en deuda? Me pregunto. Hey, dame un descanso aquí, ya estoy a la altura de mis ojos en deuda contigo. No podía pagarle por ni siquiera una pizca de ella, no la última vez, no el tiempo antes de que, no esta vez, tampoco, no en ese mundo. La reminiscencia de Subaru trajo una mirada sospechosa de Beatrice, pero guardó las cosas con una mano. ¿Te importa si te pregunto por qué no puedes levantar la maldición? Supongo que al menos deberías saber cómo pasará, es un cuento simple, hay demasiadas capas de maldiciones, lo que hace las maldiciones demasiado complejas para levantar. ¿Las maldiciones tienen capas? Subaru reflexionó, tratando de llegar a una imagen. Beatrice separó ambas manos. De repente, las dos manos estaban conectadas entre sí por una cuerda roja. ¿Una maldición es como esta cuerda roja, me pregunto? Beatrice tomó la cuerda que tenía en cada extremo y ató un nudo con ella. Este nudo es un rito de maldición. Supongo que levantar una maldición es tan simple como deshacer este nudo, pero... Con un movimiento hábil de sus dedos, Beatrice aumentó el número de cuerdas entre sus manos. Las nuevas cuerdas eran azules, amarillas, verdes, rosadas, negras y blancas. Ella entrelazó las nuevas cuerdas en nudos y ató los nudos en uno otro. Si es solo una maldición, se puede deshacer, pero si mezclas más de ellos juntos así. Beatrice extendió las dos manos, ofreciéndole los nudos. Subaru deslizó una mano en la maraña, la cuerda, que conectaba el dedo con el dedo, no ofrecía señales de cómo podría desentrañarse. Si la maldición es así, también. ¡Au, mierda! Sí, eso es de un nivel alto de dificultad. Incluso si uno o dos pudieran ser removidos, en algún momento sería imposible saber que debe ser tocado. Por supuesto, dado el tiempo suficiente, probablemente fue posible deshacer todo el asunto, pero... Dijiste que ya estaría por menos de mediodía. ¿Qué crees que sucede entonces? Supongo que esa parte es bastante simple. En mediodía, el rito de las bestias demoníacas para apoderarse de tu maná se activará. Beatrice levantó un dedo y señaló a Subaru mientras continuaba. ¿El propósito de la maldición sería drenar tu maná, me pregunto? Su objetivo es absorber combustible para el cuerpo de la criatura. En otras palabras, ustedes son la presa de los demonios. ¿Así que atacan a la gente cuando tienen hambre? Eso es un animal salvaje para ti, mantén las cosas simples. Supongo que debería estar agradecido de que su vientre no estuviera vacío antes de ahora. Subaru quería atacar y golpear algo, pero desafortunadamente, su mano fue enterrada en la cuerda. Beatrice observó a Subaru fulminar la cuerda mientras hablaba palabras resentidas antes de responder. ¿No tienes miedo?, me pregunto.
desde su punto de vista, lo que he dicho es una sentencia de muerte. Además, aunque Puki y yo tenemos los medios para salvarte, no podemos porque no hay tiempo para ello. Optimista, Subaru tenía 12 horas de vida, dependiendo de lo hambriento que estuvieran las bestias demoníacas. Incluso ese tiempo podría acortarse. Habiendo informado a Subaru del hecho de que no podía salvarse, Beatrice esperó la reacción de Subaru. Subaru pensó tardíamente que Beatrice parecía querer algo. ¿Qué hay con ti? ¿Quieres que te culpe aquí? Beatrice no lo negó, pero tampoco estaba de acuerdo. Desde que Beatrice eligió el silencio, Subaru no podía saber lo que estaba pasando dentro de ella, pero de todos modos hizo una sonrisa de dolor. Tal vez la decisión de ti y Pac se sienta un poco inhumana, pero es la elección natural y lógica. El riesgo y el esfuerzo implicados son demasiado. Ustedes dos tienen razón. No creo que sea desalmada. Realmente creía eso. No era solo porque estaba pensando a largo plazo en su vida, por lo tanto. Pero yo quería preguntarte algo más. ¿Te importa? ¿Qué es? Me pregunto. ¿Emilia sabe que todavía estoy maldito? En ese mismo momento, Emilia todavía estaba durmiendo en esa habitación, habiéndole sanado y alimentado hasta el cansancio. Si Pac y Beatrice se habían rendido, se preguntó cómo lo tomaría Emilia. ¿Emilia lo habría abandonado también? Esa fue la única cosa que lo azotó. La chica de sangre mezclada no lo sabe. Supongo que Puki no intenta levantar su maldición para ocultar su existencia a la chica. Ah, ya veo, si Pac comienza a trabajar en ella, Emilia sería capaz de verlo. Probablemente se daría cuenta de que mi maldición como esta significa que las posibilidades de salvarme son muy ligeras también. Cuando Pac se dio cuenta de que no podía salvar a Subaru, su preocupación se había trasladado a Emilia. Si mantenía su silencio hasta que la maldición se activara, el corazón de Emilia soportaría solo la herida de su muerte. Para Pac, que priorizó a Emilia por encima de todo, fue una buena y sabia decisión. Pac era más duro de lo que parecía. Subaru tuvo que aceptar su juicio. Aparte de eso, Subaru cambió el tema mientras señalaba con un dedo a Beatrice. Beatrice alzó las cejas, mirando el dedo que le señalaba, como declaró Subaru. No pareces lo suficientemente maliciosa como para pasar por todos estos problemas solo para entregarme una sentencia de muerte. ¿Qué sabes de mí?, me pregunto. Por lo menos, lo suficiente como para que te sienta que te conozco 4 veces más de lo que crees que hago. Subaru vio los pliegues en la frente de la niña profundizar aún más cuando las últimas 2 semanas de Subaru brillaron ante sus ojos. Sus relaciones con Ram y Rem eran tan buenas como lo habían sido desde el primer bucle. Dejando a un lado la almohada de regazo, las cosas estaban bien con Emilia. Ahora conocía la identidad del chamán, la fuente de todos sus males, y las vidas de los niños habían sido salvadas. Mirando hacia atrás en los bucles anteriores que había pasado, este estaba cerca de las máximas marcas. Contaría como el mejor por muchos y solo Subaru podría vivir a través de él. Tú, Rem, y Emilia me curaron las heridas, ¿verdad? Esa no es la forma en que tratas a alguien que crees que es una víctima de una maldición y no se puede salvar. Sintió que Beatrice vacilaba. Subaru se rió como una niña que simplemente se negaba a ser sincera. Hombre, eres una mierda. Es un hecho que las probabilidades de que se salven son increíblemente bajas. Supongo que por eso Puki no quería que la chica tuviera nada que ver con eso. Así que por eso estás jugando al villano para absorber toda mi ira. Eso es demasiado rotundo para una niña. Entonces, ¿me hablarías de esa posibilidad realmente de bajo riesgo? Formó un círculo con el índice y el pulgar, mostrándoselo a Beatrice en busca de una respuesta. Beatrice vaciló un momento antes de suspirar resignada. ¿Recuerdas cuando te expliqué sobre maldiciones?, me pregunto. Dije que no hay manera de detener una maldición una vez que se ha activado. Las palabras de Beatrice parecían apagadas. Sí, lo dijiste, es por eso que tiene que ser levantado antes de activar. No, espera, la premisa es toda incorrecta. Si ese es el caso, entonces, ¿cómo fueron salvados los niños? Subaru pensó duro, incapaz de cuadrar ese conocimiento con los hechos disponibles. Según Beatrice, el levantamiento de una maldición sucedió solo contra un rito que aún no había sido activado. El hecho de que no había manera de detenerlo después de haber sido activado fue lo que lo hizo una cosa tan aterradora. Los niños que habían encontrado en el bosque estaban debilitados. Estaba seguro de que las maldiciones de los demonios habían sido activadas.
así que la razón por la que los niños estaban vivos era. Como deducciones formadas en su mente, surgió una posibilidad que le golpeó como un rayo. Subaru levantó la cara, se volvió hacia Beatrice y preguntó: ¿qué le sucede a la maldición si el que va a comer muere? Una maldición normal continuaría teniendo efecto, pero ¿no es este un rito para comer?, me pregunto. Si el devorador pierde su vida, la alimentación, lógicamente, cesará a medio camino. La afirmación de Beatrice sonó verdadera a Subaru. Las maldiciones sobre los niños no habían progresado más, porque las bestias demoníacas que los habían infligido habían perecido. Tras la muerte del que va a comer, la maldición se convirtió en un simple rito que Beatrice pudo levantar sin dificultad. La noche anterior, un número considerable de bestias demoníacas debió haber perdido la vida, si los individuos que habían infligido las maldiciones sobre los niños habían sido entre ellos. Eso apoyó su deducción. Y esa certeza simultáneamente dio lugar a una nueva pregunta. Así que eso es lo que es. Hubo tantos que me maldijeron, algunos todavía están ahí afuera. Subaru miró por encima del hombro hacia el bosque en el que habitaban las bestias demoníacas. Todo su cuerpo había sido golpeado por los innumerables colmillos de las bestias demoníacas que lo perseguían. Si cada mordedura causaba una maldición, no había manera de saber cuántas llevaba Subaru. Más que eso, sacar cada monstruo en menos de medio día no parecía realista. Por eso Pac y Beatrice habían cavado en sus talones, negándose a decirle la verdad a Emilia. Puki era. No necesitas decirlo, sé cómo es Emilia. Si lo supiera, probablemente probaría algo loco, eso me hace muy feliz, y también me deja muy asustado. Emilia no dudó en ayudar a los demás, aunque le hiciera daño, por eso, Subaru no pensó en pedir ayuda a Emilia, no quería ni siquiera pensar en ello. Después de todo, si por alguna casualidad perdiera a Emilia justo delante de sus ojos, rasgar su propio cuerpo un centenar de veces no se acercaría al dolor que sentiría. El grado de dificultad es totalmente demoníaco, no totalmente imposible, pero todavía loco, solo tengo que rendir. ¿Te rindes, entonces? Subaru estaba a punto de completar la palabra cuando la voz salió del fondo de su mente. Era una voz delicada, como una colección de fragmentos de ruido que resonaban en su subconsciente. Él jadeó, alzó la cara y miró a su alrededor. Pero no había nadie allí, excepto Beatrice y él. Sin embargo, la voz continuó. ¿Hay otra manera de salvarlo?, preguntó, buscando algo para aferrarse a él, pero de alguna manera la voz estaba imbuida de dolorosa resolución. ¿Te duele la cabeza?, me pregunto. Eso es de esperar. Solo eso, me pregunto, entonces debes hacer lo que quieras. Beatrice ante sus ojos habló, sus palabras superpuestas a las diferentes que había hablado en otra parte. No sabía cuándo ni dónde los había oído, pero la conversación que había oído en algún lugar se empujó en su cabeza. Su campo de visión se estrechó como un eco resonando como una campana de advertencia. Antes de darse cuenta, comenzó a caer de rodillas. Te salvaré. La voz, resonando con una resolución de hierro, sacudió las rodillas. Subaru conocía esa voz, sabía de quién era y cuándo lo había oído. ¿Dónde está Rem? Subaru no había visto a la chica de cabello azul en ninguna parte esa mañana. Había oído que había regresado a la aldea con él, sano y salvo. Beatrice permaneció en silencio. Subaru cerró la distancia y le preguntó. Biko. Beatrice, ¿dónde está Rem? Si estuvieras en sus zapatos, ¿qué harías?, me pregunto. Eso no es una respuesta. Su autoarrogante y rotunda respuesta le hizo gritar, que a su vez lo hizo inclinarse. Su cuerpo anémico vaciló. Subaru se balanceó al mirar hacia atrás sus propias acciones. Quería arrancarle miembro por miembro, y aquí estaba Beatrice, allí de pie para ser arrasada por sus emociones. Ni siquiera podía conmoverse con su propia miseria al comportarse exactamente como había esperado. Y entonces, no puedo ignorar lo que he oído en este momento. En silencio, la emoción en su voz suprimida, Ram caminó entre Subaru y Beatrice. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que la criada de pelo rosa había caminado desde la dirección de la plaza del pueblo. Ram. Cuando Subaru llamó su nombre, Ram miró hacia atrás. La frialdad de su mirada hizo que Subaru respirara el aliento. De alguna manera lo había imaginado, pero este era la Ram que había gritado de odio durante el bucle en el que había perdido a Rem,
con la persona que más amaba, su hermanita, en peligro, Ram llegaría a odiar todo como lo había hecho entonces. Justo cuando pensó eso, Subaru se dio cuenta. Las manos que Ram sostenía cruzadas frente a ella temblaban un poco, se mordía el labio para conservar su expresión neutra, tratando desesperadamente de mantener sus emociones fuera de su rostro. Mi clarividencia no puede localizar a Rem. Lady Beatrice, ¿dónde está Rem? Todo lo que hice fue presentar posibilidades. Pucky y yo no tenemos razones suficientes para actuar, nuestras opciones son limitadas, me pregunto. Eso no es, así que Rem realmente fue a... Ella entró en el bosque con la intención de eliminar a la manada entera que vive allí, por sí misma. Todo para salvar a Subaru Natsuki. ¿Por qué? ¿Por qué Rem iría tan lejos por mi bien? Rem había tomado previamente la vida de Subaru con sus propias manos, incluso si la relación entre ellos era mejor que antes. No pensaba que tuvieran una conexión que le hiciera pensar que su vida valiera tanto la pena como para arriesgar la suya. Subaru estaba teniendo dificultades para digerir la decisión de Rem, cuando vio la dramática reacción de Ram cuando estaba junto a él. En un instante, su expresión de dolor se endureció en determinación. Se volvió hacia el bosque, lista para correr tras su hermanita sin vacilar. Espera. Subaru instantáneamente saltó delante de Ram, extendiendo los brazos para bloquear su camino. Su comportamiento le valió una mirada penetrante de Ram. Mantente a un lado, Barusu, no tengo tiempo de sobra, así que no puedo ser amable contigo. No puedes ir sin pensar, tengo un montón de cosas que tengo que preguntarte, y quiero respuestas honestas. No hay tiempo para nada como. Quiero salvar a Rem, también, si usted piensa en mí como uno de ustedes en absoluto, escúchame, quiero aumentar las probabilidades aquí, incluso un poco. Al oír que se trataba de salvar a Rem, la dura postura de Ram se debilitó un poco. Subaru, al ver la vacilación de Ram, levantó un dedo en el aire. Solo hay dos cosas que quiero preguntar. ¿Podrías saber dónde está Rem con tu clarividencia? Sí podría, una vez que haya pasado la barrera del bosque, estará dentro del rango de mi clarividencia. Con mi visión puesta en seres en la misma longitud de onda que Ram, si ella está en alcance, la encontraré. Diferentes campos de visión para ver a través de ellos. Es como comprobar las diferentes cámaras de seguridad. En una sala de monitor, de todos modos, si podemos usar eso para enlazar con Rem, genial. Asintiendo con la cabeza cuando se aclaró la primera condición, Subaru levantó un segundo dedo para la pregunta número 2. Entonces, segunda pregunta, Ram, ¿eres el tipo de criada que puede luchar? ¿Qué quieres decir con esa pregunta? Mientras Ram frunció los ojos, Subaru se desplomó sobre sus hombros. Bueno, hasta que nos juntemos con Rem, no hay cómo decir cuántas bestias demoníacas nos encontraremos. Si no podemos protegernos, este plan no va a ninguna parte. Solo para que sepas, soy un peso muerto total en combate. Espera un momento, Barusu, ¿quieres venir conmigo? Como Subaru expresó tan confiado sus propias deficiencias, trajo una mirada nerviosa rara de Ram. Sé que te estorbaré, pero es necesario, ¿verdad? Para ser honesto, si el objetivo es asegurarse de que Rem esté a salvo, entonces realmente no me necesitas. Pero Ram parecía aún más dudosa cuando la línea de Subaru se desvaneció. Al ver su expresión, él apresuradamente agitó una mano. Tengo que llegar al 5.º día con todo el mundo, por eso he estado luchando una y otra vez. Así que, por favor, déjame hacer esto. Viendo Subaru juntando las dos manos en súplica, los labios de Ram temblaron como si no estuviera a la altura de qué decir, pero al final, no fueron palabras las que terminaron con eso, sino un suspiro. Si esperas que pelee tan bien como la forma demoníaca de Rem, esperas en vano. ¿Qué quieres decir? A diferencia de Rem, no tengo cuernos. Puedo usar una magia de viento algo violenta, pero eso es todo. Cuando ella respondió, Ram giró un dedo e hizo que el cabello de Subaru se balanceara con una ráfaga de viento. Si hubiera usado esa magia para interferir con la naturaleza de manera más violenta en ese momento, podría haberle cortado la pierna derecha de Subaru o haberle arrancado la garganta. La idea de que esto le envió un escalofrío por su espina dorsal. Pero no podía pedirle a nadie más fiable que tuviera de su lado de la pelea. Beatrice, Ram y yo nos dirigimos al bosque. Si Emilia se despierta antes de que volvamos, tira la lana sobre los ojos, ¿de acuerdo?
Para llevar a la hermana menor de vuelta es abandonar tu propia vida, ¿entiendes eso? Subaru movió un dedo en respuesta a Beatrice silenciosamente cuestionando su resolución. Eso es un poco apagado, así que permítanme corregirlo. No me rindo como si estuviera acostumbrado a morir, la vida es preciosa, y usted tiene solamente uno. Sé que todos ustedes han trabajado desesperadamente para salvar la mía, por eso voy a luchar por ella, aunque parezca malo. Habían salvado una vida que estaba condenada cuando pensaban que todo estaba perdido. Fue porque tanta gente había llegado a Subaru que podía hacer esto. Fue solo gracias a ellos que había llegado a tener una oportunidad extra. Vamos a cambiar esta situación. Fue realmente horrible antes, pero todavía tenemos cosas que hacer. Estoy haciendo esto porque quiero verme a mí mismo en la secuela. Soy así de codicioso. Era una razón estúpida sin explicación legítima. No era una respuesta directa a la pregunta de Beatrice en absoluto, pero Subaru lanzó su pecho hacia ella. Sin embargo, no tengo ni idea de lo que piensas. Supongo que deberías hacer lo que te gusta. He presentado opciones. Supongo que depende de ti elegir la opción que prefieras. Y todavía así es como enviaste a Rem, ¿eh? Gracias, Beako. Se dirigió hacia el bosque, sus pensamientos se volvieron hacia Rem, luchando en sus profundidades oscuras incluso ahora. Era una chica muy conservadora que se había escapado sin decir una palabra, asumiendo cómo se sentirían los demás y llegando a una decisión precipitada y arbitraria. Qué tonta y terca acción. Quiero decir, Rem, quiero ayudarte al menos tanto como quieras ayudarme a mí. Se quebró el puño para endurecer su determinación, dirigiéndose hacia el bosque de las bestias demoníacas mientras hacía su declaración. Una declaración de guerra contra la manada de bestias demoníacas que moraban en su interior y contra la fuerza sobrenatural que había arrastrado a Subaru a este destino, en caso de que se olvidara de él. Muy bien, es hora de la pelea por el campeonato. Señor Destino, Game On. Parte 4. Unos 50 minutos después de su declaración de guerra contra el destino, estaban en el sombrío bosque cuando Ram murmuró de manera desordenada. Bueno, ciertamente hablaste de un buen juego. Ram estaba caminando al lado de Subaru, mirándolo mientras luchaba en una mala posición. Es difícil ocultar mi consternación en cuanto al peso muerto que realmente eres. ¿Sabes lo que significa la palabra ocultar? Si dejas que la otra persona sepa lo que te consterna, ¿cuál es el punto? Y así, Subaru hizo luz de la grandiosa y descarada declaración de Ram, añadiendo un suspiro al final. Subaru y Ram estaban en el bosque de las bestias demoníacas, caminando y buscando a ciegas a Rem. Deslizándose conscientemente más allá de la barrera y caminando profundamente en el bosque fue idea de Ram, sabiendo muy bien la naturaleza de las bestias demoníacas. Normalmente, nunca llegarían cerca del pueblo, pero la barrera fue dañada, dejando las montañas como su hábitat. Naturalmente, Rem debería haberse dirigido allí con el objetivo de acabar con las bestias demoníacas. Dicho esto, el hecho de que solo hay senderos de juego hace que sea difícil guiarse. Puede que no estés acostumbrado a esto, pero nuestro débil progreso es inaceptable, en verdad. Espera, no me dejes atrás tan rápido. Entiendo cómo te sientes, pero solo un poco más. El traje de Matt de Ram podría haber estado totalmente fuera de lugar para hacer senderismo en las montañas, pero su paso practicado la hizo marchar 2 veces más rápido que el de Subaru. Para Ram, llena de preocupación por su hermana menor, igualar el ritmo lento de Subaru era un centenar de contras y no de pros. Por lo menos, no podía restaurar su buen nombre moviéndose tan lentamente. Estoy caminando herido con una escasez de sangre, así que me estoy cansando fácilmente. Pensando en ello, no he tenido a Emilia tan diciéndome que vuelva pronto, tampoco. Si aún no ha dicho, estoy de vuelta, la noche pasada regresa pronto sigue en efecto. Así funciona, ¿no? Subaru inclinó la cabeza hacia el sofisma de Ram y metió la espada en la mano en el suelo como un bastón para sostener sus temblorosas piernas mientras buscaba a Rem. Había tomado prestada la espada que estaba usando en lugar de un bastón de los jóvenes de la villa Earlam. Subaru tuvo un tiempo difícil olvidando la mirada en el rostro del joven que representaba a los demás en el momento en que les dijo que se dirigía hacia el bosque de bestias demoníacas. Había quedado sorprendido, y cuando Subaru dejó escapar sus gritos para detenerse y explicó parcialmente las circunstancias, el joven le prestó la espada a Subaru. La espada, supuestamente la más fina de todo el pueblo, era una simple cuchilla de una mano, incluso un aficionado como Subaru pudo manejarlo.
Había aceptado el arma y los aldeanos los habían visto. Pero eso no era lo único que le habían proporcionado. Dentro de estos bolsillos hay dulces, una piedra preciosa, y... ¡Guau! Hay un error aquí. Subaru dejó escapar un grito mientras rebuscaba en el bolsillo para llegar a tocar algo bastante desagradable. Liberado de los lugares apretados, el insecto alado escapó de la mano de Subaru. Él la vio volar en el bosque. Justo lo que me esperaba de esos pequeños mocosos. Para meter algo así dentro, les daré un buen sermón más tarde. Es una prueba de que te adoran. ¿Qué ven en ti? Los ojos sinceros de los niños ven cómo mi naturaleza viril brilla antes que ellos. Además, sabes muy bien que no soy el único al que quieren, ¿verdad? Subaru buscó la aceptación de Ram, y Ram estuvo de acuerdo. Supongo que tienes razón. Subaru parecía bastante satisfecho con eso, asintiendo varias veces. Ram también había visto a los niños jugando con Subaru antes de salir del pueblo. Subaru se conectaba de corazón a corazón cada vez que podía. A Ram, eso era algo que solo deseaba poder hacer. Después de que los jóvenes los hubieran visto, Subaru y Ram habían sido atrapados por los niños recién despertados. Deseando dar las gracias a Subaru y Ram en persona, los niños habían metido en su bolsillo una señal de su afecto tras otro. Tan pronto como lo notaron, el pedazo de caramelo, la piedra bonita, incluso el insecto, eran la gratitud de los niños en forma física. Subaru no podía tratarlos a la ligera, aunque el insecto se había ido. Subaru repitió lo que los niños habían dicho con caras sonrientes mientras titubeaba bajo la presión de la innecesaria gratitud que se le empujaba. Reten a Remrin para que podamos darle las gracias también. Oh. ¿Dónde estaba Rem en ese momento? ¿En qué lugar peligroso estaba? ¿Por qué estaba luchando arriesgando su vida? Los niños no lo sabían, no necesitaban saberlo, después de todo. No se preocupen, pequeños mocosos. Me aseguraré de que ella esté allí con su hermana mayor para darle una conferencia sobre ser niños malos para ir a un bosque oscuro a jugar sin decir una palabra a nadie. Probablemente debería unirse a ellos como el chico estúpido que había causado problemas a todos, corriendo precipitadamente hacia el bosque y convirtiéndose en un juguete humano para masticar. ¿No sería divertido arrodillarse para una reprimenda del jefe del pueblo toda la noche? Naturalmente, dibujar esa imagen del futuro en su mente trajo un giro a sus labios. Entonces, en contraste con la extraña sonrisa en las mejillas de Subaru, Ram dejó de caminar hacia adelante. Ella silenciosamente bajó la cabeza, hablando en un tono dominante sin mirar hacia atrás. Barusu, espera un poco, voy a usar mi clarividencia. Se volvió hacia el silencioso bosque. Subaru sintió que el sonido había desaparecido mientras corría al lado de Ram, sacó la espada de su vaina mientras miraba a su alrededor cautelosamente. No podía bajar la guardia, porque Ram estaba indefensa mientras ella usaba su clarividencia. Ram bajó su pálido rostro mientras silenciosamente se concentraba en usar su clarividencia, también conocida como la vista de 1000 ojos. Ella lo había explicado como un poder que podría tomar prestada la visión de otros seres vivos, y no limitarse a las personas, tampoco. Al montar la visión de las criaturas con longitudes de onda compatibles y usar la visión de otras criaturas para expandir aún más su alcance, fue literalmente capaz de mirar a su alrededor con 1000 ojos. Ram había utilizado ese poder para escrutar el bosque varias veces desde que habían entrado, pero aún no había localizado a Rem. Aparentemente, la gran abundancia de vida lo hacía bastante difícil. Sin embargo, Barusu, hay ojos que nos miran una vez más. Ellos vinieron, ¿Debería caminar delante? Al ver a Rama sintiendo mientras mantenía los ojos cerrados, Subaru inhaló un poco y se dio cuenta de que su corazón latía con fuerza. Él se adelantó suavemente sobre la hierba, dejando a la indefensa Ram por sí misma y subiendo por una roca cubierta de musgo. Se paró sobre la roca y respiró hondo. Golpeó la vaina de hierro contra la superficie dura de la roca. Cuando el sonido resonó, el bosque crujió justo delante de él. El silencio se rompió cuando los sonidos de correr por el suelo y los aullidos unificados tronaron contra los tímpanos de Subaru. Al instante miró hacia atrás para ver una bestia negra de 4 patas por encima de su cabeza, saltando entre los árboles. Sus colmillos se descubrieron y apuntaron a la garganta de Subaru, saltando en la reacción lenta de Subaru para rasgarlo en pedazos. Subaru instintivamente usó ambas manos para protegerse, pero la velocidad de la bestia salvaje superó la suya. Su boca se abrió de par en par y se cerró justo delante de sus ojos.
Justo antes de que las puntas de sus colmillos estuvieran a punto de perforar la carne de Subaru, trayendo sangre y su vida brotando, una hoja de viento lo golpeó en el flanco, cortándolo perfectamente en dos, matándolo instantáneamente. La mitad delantera continuó y chocó duro con Subaru y lo envió volando. ¡Guau! Un suspiro exasperado llegó a los oídos de Subaru. Simplemente no puedo entender por qué pierdes los nervios al ver a uno solo de ellos, Barusu. Desafortunadamente para Subaru, él terminó su vuelo golpeando la cuesta y rodando hacia abajo, se levantó, se secó el trasero raspado y miró desafiante a Ram, que lo miraba desde lo alto de la colina. Tú puedes cortar eso un poco menos cerca, ¿verdad? Ram torció sus labios mientras le lanzaba una línea indiferente. Yo estaba muy preocupada por matarlo con el menor sufrimiento por pensar en tus necesidades, Barusu. Subaru miró el cuerpo que yacía a su lado, ya era un cadáver sin vida, a pesar de que sabía que era una criatura peligrosa, el pensamiento de un ser vivo muerto como si estuviera tirando de sus pensamientos. Subaru suavemente juntó sus manos en una oración. Tu corazón no se detendrá si se rompe sobre una sola criatura, más aún porque tu vida se pierde si no son aniquilados, Barusu. Cazarlo así fue idea tuya, ¿no? Déjame tener mi sentimentalismo hipócrita aquí, caramba, es importante para mi propia paz mental. No era tanto un tema de sentimentalismo como crecía en mundos diferentes. Subaru no podía pretender ser un hombre de profunda fe, pero sí reverenciaba la vida. Su conciencia de su valor había crecido un poco más fuerte en el curso del regreso por muerte. Entonces, ¿encontraste a Rem con tu clarividencia? No, desafortunadamente, parece ser más profunda en el bosque, como ahora mismo, resulta difícil concentrarse en su ubicación con los Urugarum esporádicamente dirigiéndose a ti, Barusu. Ram le puso una mano en la mejilla mientras ella lo decía, con una mirada desconcertada de cómo las bestias demoníacas se dirigían directamente a Subaru. Subaru tenía una vaga sospecha de que sabía la respuesta, pero no pudo decirlo directamente, estaba débil. Con los labios de Subaru sellados, Ram miró hacia adelante y hacia atrás entre él y la bestia. Supongo que es porque eres débil. ¿Y eso es lo que te ocurre? Eso es porque eres una presa fácil, entonces. Esa es una distinción sin diferencia, hermana mayor. Ram se encogió de hombros. Subaru se desplomó sobre sus hombros. Era difícil saber si Ram quería decir esas palabras o simplemente lo estaba pinchando, probablemente el último. Las bestias demoníacas les atacaron unas cuantas veces desde que entraron en el bosque. De cualquier manera, Ram había estado usando la magia para derribar a los que apuntan a Subaru. Fue Subaru quien había establecido el método de caza infalible. Siempre iban detrás de Subaru, incluso cuando Ram estaba indefensa mientras usaba clarividencia. Al principio, Ram tenía sus dudas al respecto, pero eso era entonces. Subaru sinceramente pensó que ahora era el mejor momento para plantear un tema diferente. ¿Puedo preguntarte qué significa no tener cuernos? Se había quedado pensando en el término que había oído abruptamente antes de entrar en el bosque. Podía adivinar hasta cierto punto. Ram tomó la palabra mientras seguía mirando Subaru desde arriba. Es lo que parece, un término despectivo empleado por los tontos para clasificar a un demonio sin cuernos. La palabra demonio trajo a la mente la visión de Rem de la noche anterior. Nunca olvidaría la visión de ella cubierta de sangre, riéndose histéricamente, con un cuerno blanco y ligeramente resplandeciente en su frente. Parecía un demonio salido de los cuentos de hadas. Ram se había llamado demonio sin cuerno, en otras palabras, la frente de Ram. Perdí mi único cuerno en una pequeña batalla, he tenido que confiar en Rem para todo desde entonces. Probablemente fue algo malo de pedir, ¿eh? ¿Por qué? Mientras Subaru se rascaba la cara, Ram inclinó la cabeza como si estuviera genuinamente desconcertada. Bueno, no sé qué tan grande es un cuerno para alguien que es un demonio, pero supongo que es una gran cosa. Pensé que podría haber sido bastante insensible preguntar. Incluso si ese es el caso, no hay que recuperarlo ahora. Bueno, puedes descansar tranquilo. Ram habló en Subaru, poniéndolo en su lugar antes de aclarar su tono ligeramente. Puede que no haya estado tranquilo al respecto, pero ahora lo estoy. Perdí mi cuerno, pero gané una vida en su lugar. Supongo que no es lo que Rem piensa, sin embargo. Su voz tenía un tono doloroso antes de cortar las cosas, una ola de su mano indicando su intención.
Estaba entrando en clarividencia otra vez. Cuando Subaru subió por la ladera, Ram ya estaba profundamente enredada al ver el mundo a través de los ojos de los demás. Los ojos de Ram estaban cerrados, su respiración desgarrada, y tenía un considerable sudor frío en la frente. Ambas piernas temblaban, parecía que había corrido descuidadamente durante largo día, más de una vez. Parecía que se estaba mareando y estaba a punto de tambalearse, usando clarividencia para pedir prestado la visión de otros seres, simplemente poner esa gran tensión en su cuerpo. Pero no importaba lo doloroso que fuera, ni un leve sonido de debilidad pasó por los labios de Ram. Cuando realmente llegaste a ello, Ram y Rem eran gemelas que se parecían mucho entre sí. Si se empujaban con fuerza era lo que se necesitaba, lo harían sin un momento de vacilación. Cuando considerabas a Emilia y a Beatrice, la escuadra de la mansión priorizaba a los demás un poco demasiado. Hombre, esto me hace sentir incluso más culpable por ser un débil. Pateó la hierba a sus pies. Ese fue un gran error de cálculo, porque un trozo de hierba saltó a su boca y la tierra voló directamente a sus ojos. Escupiendo la hierba sabrosa de la tierra, maldijo su naturaleza muy vacilante, pero él se relajó un poco, pensando que incluso tal estupidez era apropiada para él. Aunque sabía que no era algo bueno para perturbar la concentración de Ram en clarividencia, él preguntó: Ram, estás preocupada por Rem, ¿verdad? Ram, teniendo su concentración centrada en alinearse con la visión de otras personas, respondió tardíamente: por supuesto que sí, ciertamente esa chica es mucho más fuerte que yo, pero eso no es razón para no preocuparse. Sí. Incluso si ella es mejor que yo en todo, sigo siendo su hermana mayor, eso nunca cambiará. Hasta entonces, Subaru había visto a Ram como alguien que usaba a su hermana menor con el único propósito de hacer las cosas más fáciles en sí misma. Se había equivocado. Llamarlo un malentendido tonto no estuvo cerca de cortarlo. Ram entendió su propia posición mucho más agudamente de lo que Subaru jamás había tenido. Era consciente de que no podía estar a la altura de las constantes alabanzas de Rem. Subaru, viendo cómo Ram lo había aceptado, solo podía endurecer su propia resolución. Se rascó la cabeza, murmurando mientras se estiró para relajarse. Realmente pensé que nos habríamos encontrado con Rem por ahora, pero... Tal vez Ram sintió como Subaru parecía incapaz de calmarse. De todos modos, abandonó su infructuosa clarividencia y le volvió la mente. Rápidamente puso su cabello sudoroso en mejor orden mientras lanzaba a Subaru una mirada sospechosa. Barusu, ¿qué piensas hacer? ¿Cómo son las cosas? Soy solo un equipaje, exactamente como dijiste. Te lo dije antes de que nos dirigiéramos al bosque. Voy a hacerme útil y ayudaré a salvar a Rem. Él no estaba esperando para estar seguro de su suposición, pero basado en eventos anteriores, le dio alrededor de 70 a 30% de probabilidades en su favor. Por supuesto, el 30% restante pesaba mucho en su mente, pero... Tengo que jugar la mano correcta aquí. Ram, ¿estás listo para cruzar un puente algo peligroso? Estoy solo con un joven en un bosque lleno de demonios. Como doncella, seguramente no hay mayor peligro. Oh, ahora lo has dicho, Nee-sama. Subaru se echó a reír, luego respiró hondo y volvió a abrir los ojos. Si el pensamiento de Subaru resultó ser cierto, podría cambiar la situación. Aunque sabía que era necesario, no sofocó el miedo en su corazón. Sabía que era un gato asustadizo, aún así, había algunas cosas de las que no podía huir. Si Subaru tenía razón, este era uno de ellos. Ram, en realidad, yo. Él empezó a hablar de regreso por muerte. Subaru actuó como si estuviera a punto de romper un tabú, poniendo en palabras lo que estaba prohibido transmitir. Ante sus ojos, Ram parecía estar preguntándose qué diría Subaru cuando su expresión se congeló. El no tiempo mismo se había detenido. El mundo perdió el color, el sonido desapareció, y el concepto mismo de tiempo llegó a una parada de molienda. Era un mundo donde todo se había detenido. De repente, apareció la única excepción a la regla. Ahí tienes. Su murmullo no creó en realidad un sonido, pero esperaba que su invectiva aún alcanzara aquello que se movía ante sus ojos, si incluso una fracción de sus emociones comunicadas, que le daría una gran satisfacción. En el mundo helado, lo único que no afectó fue la nube negra, la nube que había surgido repentinamente antes de que Subaru se moviera en una silueta de un brazo para llamar a su farol, formaba dedos, luego una muñeca. Los bíceps se emergieron para completar un brazo derecho completo.
Aunque el brazo anterior ni siquiera había alcanzado un codo, este se materializó todo el camino hasta el hombro. El aliento de Subaru parecía atrapado dentro de él cuando la nube, más distinta que la primera vez, deslizó sus dedos negros hacia adelante, se movieron más allá de la carne delgada de su pecho, acarició su caja torácica, y se dirigió directamente a su corazón. Aunque sabía que estaba llegando, no había forma de soportar el dolor hasta ahora más allá de sus límites. No tenía palabras para expresar los locos gritos dentro de su cabeza de sentir su corazón directamente agarrado. El largo sufrimiento, el tiempo de angustia insoportable, continuó. Su ritmo cardíaco fue despedido, su flujo sanguíneo se aceleró hasta el límite, haciendo que todo su cuerpo gritara. Era tal tortura que sentía como si estuviera lanzando lágrimas de sangre, mordiendo los dientes con fuerza suficiente para romperlos. Para Subaru, lo único que podía sentir en este mundo era el dolor. Todo lo que se le permitió hacer fue seguir retorciéndose. La agonía pareció durar por la eternidad, ya que su campo de visión estaba teñido de blanco puro. ¿Barusu? Cuando escuchó su apodo, Subaru se dio cuenta de que había caído sobre sus rodillas y culo. Él apresuradamente limpió la saliva que había derramado de la esquina de sus labios y se levantó de nuevo. Hombre, los ensueños son cosas malas, malas. Es porque te obligaste a regresar de una lesión demasiado pronto. Si es demasiado difícil, debe regresar a la aldea. Si tienes alguna otra forma de encontrar Rem, al menos dime eso antes. Antes de completar su oración, Ram jadeó, y su expresión cambió mientras miraba por toda la zona. Los únicos sonidos eran los del bosque tranquilo. Las ramas de los árboles se balanceaban por el viento y las hojas se agitaban mientras se frotaban unas contra otras. Ram escuchó atentamente mientras miraba a Subaru. ¿Qué hiciste, Barusu? Rodé los dados un poco, dolor y todo. A pesar de lo extremo que había sido el dolor, ni siquiera un solo rastro de eso permaneció en su cuerpo en ese momento. Incluso mientras Subaru silenciaba las heridas talladas únicamente en su mente, estaba agradecido por la gracia salvadora de que su cuerpo todavía tenía suficiente resistencia para actuar. Después de todo. En el profundo follaje verde, el susurro del viento comenzó a perder su tranquilidad. Ram frunció el ceño y miró a su derecha. El viento es astral. Los olores de las bestias se acercan, muchos de ellos. Miró de esa manera también, y vio varios puntos rojos de luz acercándose desde lo más profundo del bosque. Basado en el número de ojos, había alrededor de 5 bestias demoníacas que funcionaban a su manera. Ram hizo un pequeño chasquido de su lengua. Y ni siquiera hemos encontrado a Rem todavía. Bueno, no te preocupes por eso, no está tan lejos, así que nos conectaremos pronto. ¿Cómo puedes estar seguro de semejante cosa? Subaru se encogió de hombros ante la mirada aguda de Ram y la reprensión. El objetivo de Rem es acabar con las bestias demoníacas aquí en el bosque, ¿verdad? Mientras esté aquí, seguirán viniendo a comerme, eso me llevará a Rem corriendo a tiempo. Había estado pensando en ello desde el principio, y también lo había considerado extraño desde el principio. ¿Por qué las bestias demoníacas prefieren a Subaru como su blanco de la maldición durante cada bucle? Cuando Subaru repitió esos 4 días, la bestia demoníaca siempre maldijo a Subaru cuando se conocieron en el pueblo. No era tanto el destino inevitable como la operación de alguna otra compulsión. La existencia de Subaru provocó una reacción de las bestias demoníacas. Subaru había deducido la respuesta de por qué de las reacciones exageradas que había recibido de otras fuentes. En otras palabras, es el hedor de la bruja. Las bestias demoníacas eran enemigas de toda la humanidad creadas por la bruja, y parecían ser intensamente sensibles a Subaru, que llevaba el olor de la bruja. Eso era sin duda por qué lo habían perseguido y no a Ram desde que habían entrado juntos en el bosque. Si todo lo que necesitaba era un aroma a la bruja para obligar a las bestias demoníacas a aparecer, haría pleno uso de eso. Había atraído a todas las bestias demoníacas del bosque para que pusieran sus maldiciones en Subaru, una gran fiesta que llevaría a Rem corriendo tras ellos. Lo llamó Operación Subaru Hueso de Juguete. Cuando previamente había tratado de decirle a Emilia sobre el retorno por muerte, Beatrice había hecho un comentario de improviso en las secuelas que le dio la clave que necesitaba para elaborar su plan. Al parecer, la aparición de la nube oscura había engrosado el hedor de la bruja que se movía a su alrededor. Esa neblina probablemente estaba relacionada con la bruja de alguna manera. De alguna manera, el olor de la bruja alrededor de Subaru estaba relacionado con el poder detrás de Retorno por Muerte.
pero no era el momento de pensar en esas cosas. Todo lo que tenía era angustia de la que no podía hablar, del dolor feroz del que nadie debía oírle quejarse. Ante el peligro que se acercaba rápidamente, el puro regocijo de darle la vuelta a las mesas de la mano que le había dado el destino hizo que las esquinas de los labios de Subaru se transformaran en una sonrisa malévola. Sí, finalmente he disparado una flecha en el destino para poner este lazo juntos. Animándose dentro de su mente, volvió a apoderarse de su espada de una mano, colocándose para enfrentar la marea inminente, y a Ram, que estaba a su lado, dijo con voz aguda. Por lo tanto, ya que eres muy fiable en una pelea, por favor, y gracias por eso. Después de esto, cuando miras objetivamente lo que dijiste, por favor ruégame que te mate. Un suspiro se arrastró detrás de la voz de Ram cuando golpeó con fuerza una hoja de viento en la multitud que se acercaba desde el frente. El elenco había sido cambiado por la segunda ronda en la batalla contra las bestias demoníacas. Parte 5. Se echó del suelo y saltó hacia adelante. Él pisoteó la raíz grande y ondulante debajo de él, golpeando sus pies con él tan fuerte como pudo. Había estado realmente equivocado al pensar que no había una base segura cuando se movía a través de bosques y montañas sin carreteras adecuadas. Todo lo que tenía que hacer era correr por los senderos naturales del juego y no vacilar en su juicio en cuanto a dónde sus talones deben tocar hacia abajo. Confiar en la robustez de sus zapatos como él dio un paso adelante hizo una gran diferencia en el progreso. Su aliento estaba harapiento. El sudor de su frente se le clavaba en los ojos, así que parpadeó dolorosamente para darle el sudor a algún sitio. Estaba corriendo con toda su fuerza, inclinando su cuerpo hacia adelante para reducir la resistencia del viento, incluso el más mínimo, pero los sonidos de los pasos de sus perseguidores no disminuyeron, sonaron a su lado, como si estuvieran burlando el intento de Subaru de escapar. Las posibilidades de escapar eran prácticamente nulas. Le dolían los pulmones y jadeaba como si estuviera desesperado por el oxígeno. La boca de Subaru estaba abierta de una manera desagradable, y, por si fuera poco. ¡Qué cara horrible! Le diré a su pueblo natal sobre usted. Lo recordaré más tarde, maldita sea. Subaru inmediatamente se arrepintió de su uso innecesario de oxígeno mientras seguía llevando a Ram en sus brazos mientras corría. Habían transcurrido unos 10 minutos desde que había usado el hedor de la bruja para Operación Subaru Hueso de Juguete. Como había planeado Subaru, la bestia demoníaca se había reunido alrededor de ellos. En medio de un combate excepcionalmente duro, los dos finalmente no tuvieron otra opción que correr por el bosque para salvar sus vidas. Y yo creía que podías luchar contra ellos, caramba. Yo luché contra ellos, mi resistencia simplemente no se mantuvo tan bien como esperaba. ¿Qué hay de estar listo para cruzar un peligroso puente? Era un puente demasiado lejano, habríamos caído antes de cruzarlo. Ram tenía un regreso para todo lo que Subaru tenía que ofrecer. Su maná se había agotado de repetidos combates, ni siquiera estaba en un buen estado como para mover adecuadamente sus extremidades. Las bestias demoníacas habían tratado la liberación de Subaru del hedor de la bruja como una invitación escrita, llegando uno tras otro, sus números pronto excediendo cualquier cosa que podrían manejar. La única palabra que pudo reunir fue arrepentimiento. Ram había utilizado su magia del viento para sacar a unos 17 demonios. Las cosas habían ido nadando hasta ese punto, pero Ram de repente perdió su fuerza y se derrumbó. Subaru, asustado a su lado, recogió a Ram, la llevó y comenzó a correr hacia las colinas. Nada cambia con usted. Aún así, aprecio su incapacidad para prepararse. Eres un insolente que una chica sea llevada y no hables demasiado, parece que te mordiste la lengua, y mis fuerzas, no, va. Espera. Subaru podía presumir de la habilidad atlética que anotó muy por encima de la norma, pero eso era todo cosas de interior. Al aire libre, sus problemas de resistencia eran sustanciales. Nunca había soñado con correr un maratón en la escuela. Incluso con su resistencia patética, se estrujaba todo lo que podía en esa situación de vida y muerte. Dicho esto, era solo cuestión de tiempo hasta que su resistencia se secó. Sin duda, las bestias demoníacas que los perseguían eran muy conscientes de que Subaru estaba al final de su fuerza. Ellos le habían mordido los talones como si realmente disfrutaran de raptar a los débiles, lo que alimentó aún más sus instintos de vuelo. Parece que es finalmente el momento de desatar el poder oculto dentro de M.O. Subaru soltó un gemido doloroso mientras los colmillos de la bestia demoníaca se hundían en su hombro derecho.
Uno de los bastardos que jugaban con él había corrido delante de ellos. El agudo dolor se hundía profundamente en su hombro y se metió en el cerebro, haciendo que su cabeza se sintiera como si estuviera a punto de estallar. Él desesperadamente torció su cuerpo en un intento de sacudir a la bestia de él. Barusu. Oh, cara. Justo después de que Ram hablara desde dentro de sus brazos, el bosque de pronto se abrió de par en par, y los pies de Subaru se cortaron en el aire. Sus pies clavaron en el cielo cuando una sensación flotante lo asaltó, como si cada órgano interno se elevara dentro de él. Al momento siguiente, sus talones cavaron en la ladera. Subaru y Ram perdieron el equilibrio mientras se deslizaban juntos. Los bastardos me engañaron. Nunca debería haberlos subestimado como simples bestias. A pesar de que el contacto repetido con ellos había dado a Subaru un aprecio por su inteligencia, cuando el empujón llegó a empujar, había sido incapaz de sacudir su impresión de ellos como solo animales. Como resultado, el camino aparentemente viable que había seguido lo había llevado literalmente a un acantilado. Maldita sea todo. El grito de Subaru hizo que su garganta temblara mientras se deslizaban hacia abajo en un ángulo aún más agudo. Sostenía a Ram más apretado mientras empujaba la espada en su mano izquierda hacia el acantilado. ¡Oh, bub! ¡Oh, oh, oh! Su lado izquierdo raspó contra el suelo cuando la espada que había empujado en el acantilado se retorció, impidiéndoles deslizarse más lejos. Cuando él miró, el acantilado terminó una distancia corta abajo. Si hubiera sido un segundo más lento, seguramente habrían encontrado sus muertes. ¡Boa! Cuando levantó la vista, varias bestias demoníacas que los perseguían rodaban a su lado. Las bestias, moviéndose con demasiada fuerza para detenerse, aullaban como perros domesticados mientras se desvanecían del borde del precipicio. Sus cuerpos se estrellaron sin piedad contra el barranco afilado y rocoso de abajo. El sonido de sus huesos rompiendo alcanzó incluso los tímpanos de Subaru. Ah, llegamos muy cerca de necesitar condolencias nosotros mismos. Brazo, duele. Ram se quejó cuando el brazo de Subaru se tensó alrededor de ella. Su cuerpo era ligero, pero cuando se añadía al propio peso de Subaru, la carga de la espada se clavó en el suelo, y en Subaru mientras lo agarraba, tenía más de 200 libras. Su límite no tardaría en llegar. Por supuesto, será peligroso si caemos por el acantilado. ¿Puedes subir, Barusu? Me encantaría resistirlo, pero las bestias demoníacas siguen siendo un problema, dijo mientras ponía más fuerza en su brazo izquierdo. Dejó que la cuchilla, empujada en ángulo, apoyara su peso mientras trataba de ponerse en una posición más estable, cuando... ¡Ah! Dijeron ambos juntos. En el mismo momento, el sonido agudo de la rotura de acero resonó alrededor de la zona. La cuchilla empujada en el acantilado se rompió, dejando el extremo de la espada clavada en la pendiente. Empujó apresuradamente la hoja deformada en el suelo, pero el borde opaco no penetró muy profundo. Se aferraba a la ladera con todo su cuerpo, resignado a lo raspado que pudiera llegar a ser, pero la fricción por sí sola no podía frenar a dos personas. Sus esfuerzos resultaron infructuosos cuando la hoja salió. Empezaron a caer una vez más. Ya hemos terminado. Me debes esto, Barusu. Subaru cayó de cabeza. Todos los pelos de su cuerpo se levantaron mientras recordaba arrojarse sobre un acantilado. Aún así, nunca abandonó su deber como hombre, manteniendo a Ram en sus brazos para intentar protegerla de la caída. Ram le permitió manejar el trabajo físico y se retorció en sus brazos para apuntar sus manos hacia el suelo. El Fuya. Mana brotó de Ram mientras cantaba, provocando que una poderosa ráfaga de viento estallara en su punto de aterrizaje estimado. Mientras caían hacia abajo, el cuerpo de Subaru golpeaba la corriente de aire ascendente y cabalgaba bajo la presión debajo de ellos. Se las arregló para ponerlas de pie de nuevo cuando su caída se desaceleró aún más. Podemos hacer esto, juzgó mientras el mundo giraba alrededor de ellos. Enfocó toda su fuerza en sus piernas, mordiendo lo suficiente como para romperse los dientes mientras soportaba el impacto del aterrizaje. No, lo hicimos. Habían soportado. Trabajó para saltar sobre sus piernas entumecidas, increíblemente infelices mientras miraba hacia el acantilado desde el que habían caído. Estaba horrorizado a la altura de más de 30 pies, el equivalente bruto de saltar desde el cuarto piso de su escuela secundaria. Eso, combinado con la dureza de la tierra, hicieron de su propia supervivencia una hazaña. Usted se convirtió totalmente en mi Buda allí, Ram. Si no fuera por tu magia del viento, estaríamos
Fue cuando Subaru trató de expresar su gratitud por Ram salvando su vida que se dio cuenta de que no se movía dentro de sus brazos. La cabeza de Ram se inclinó cuando una delgada línea de sangre cayó de su nariz. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era superficial, y los únicos sonidos que hacía eran gemidos dolorosos. Ram. Caramba, esto es malo. Él suavemente balanceó su cuerpo y la llamó, pero Ram no respondió. Desde el principio, ella había estado agotada de usar clarividencia y luchar contra las bestias demoníacas. Sin duda Ram la había exagerado con ese hechizo, poniendo su mente en un estado precario. Mierda, mi tiempo es realmente mierda. Subaru maldijo su propia impulsividad mientras volvía a abrazar a Ram con más cuidado, la posó a su lado, deslizó torpemente la hoja rota en su funda y levantó la vista. Incluso las bestias demoníacas no podían saltar por el borde de un gran precipicio después de ellos. Seguramente harían un círculo alrededor para reanudar su búsqueda. Había esperado que eso les diera la ventaja mientras tanto. Oh, vamos, tienes que estar bromeando. En el preciso instante en que Subaru miró por encima de su cabeza, un gran número de rocas descendieron por la ladera de la que apenas habían sobrevivido, y al montar encima de ellas había una manada de demonios, con un cachorro desplegando su maná. Subaru reconoció al cachorro de la bestia demoníaca. Estaba absolutamente seguro de que era el que lo había maldecido primero en el pueblo, y al que Rem le había dado un fuerte golpe cuando persiguió a los niños la noche anterior. Viendo la forma en que las otras bestias demoníacas la seguían, como si llevara todo ese paquete a pesar de su tamaño, Subaru no pudo evitar una risa seca. Yo estoy empezando a odiarte, Lady Bruja, ese perfume tuyo es excesivo. Al presentar su queja, Subaru comprobó sus piernas entumecidas mientras se preparaba para huir una vez más. Rezó para que las bestias demoníacas les mostraran desprecio y no atacaran el instante en que aterrizaron. ¿Qué? Un momento antes de que Subaru empezara a correr, inclinó la cabeza, sintiendo que algo estaba apagado. Las bestias demoníacas que se deslizaban por el acantilado parecían equivocadas. Comenzaron a estremecerse sobre las rocas, y en el instante en que llegaron al suelo bajo el acantilado, empezaron a esparcirse en todas direcciones. Estoy aquí, chicos. La vista de ellos esparciéndose como pequeñas arañas era un poco demasiado para él para tomar. El diablo está pasando por aquí. El momento después de pensarlo, la explosión en lo alto del acantilado trajo la respuesta. Cuando volvió a levantar la vista, el cambio en lo alto del acantilado sorprendió a Subaru, pero al instante comprendió. Una silueta humana estaba ahora sobre el precipicio muy por encima de ellos. Era una chica vestida con un traje de sirvienta, con su bola y su cadena bañadas en sangre, mientras miraba por la pendiente con ojos que habían perdido todo rastro de cordura. En el momento en que sus ojos se encontraron con esa mirada asesina, Subaru estalló en sudor frío mientras experimentaba un mal sentimiento como ningún otro. En un instante, el demonio saltó del alto acantilado para aterrizar en el suelo muy por debajo. Subaru se quedó sin aliento. Allí estaba, en lo profundo del bosque, rodeado de bestias demoníacas, cara a cara con una chica demoníaca, un brazo alrededor de una chica a la que tenía que proteger a toda costa, y había llegado a la última etapa con una espada rota. Esto es un poco injusto, ¿no crees? Su súplica murió en la brisa que sopla a través del bosque, inaudito, era, como dicen, una situación de vivir o morir.